Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. Si lo que haces normalmente cuando valoras una acción es ir directamente a mirar los beneficios reportados y multiplicarlos por cierto múltiplo, debo decirte que estás cometiendo uno de los mayores errores que se pueden cometer. Pero tranquilo, no estás solo. Te aseguro que el 99,9% de los inversores, incluso los institucionales, hacen lo mismo que tú. Como probablemente no veas este vídeo hasta el final, ni apliques lo perdido, porque requiere esfuerzo, te contaré el resumen ahora. Utilizar los beneficios reportados en las cuentas directamente va a darte el mismo resultado que si te inventas tú los beneficios al azar. Cuando lees las cuentas de una empresa, lo peor que puedes hacer es mirar simplemente los beneficios por acción y creértelos tal cual, ya que son la cifra menos precisa que tienen las cuentas de una compañía, porque entre la anotación de ingresos y la de beneficios hay muchos elementos intermedios que se suman o se restan, y que se pueden manipular para maquillar el resultado final. Y debes saber que toda esta ingeniería financiera es completamente legal en la mayoría de casos, ya que las empresas abusan de la flexibilidad de las normas contables. En la mayoría de casos las cuentas no mienten, pero retuercen la verdad de forma descarada, lo cual lleva al inversor a hacerse una idea exagerada de los resultados. Vamos a ver los diferentes métodos que existen para retorcer los números, haciendo que los beneficios parezcan mucho mejores de lo que en realidad son, o para hacerlos parecer estables y predecibles cuando en realidad son inestables. También veremos los métodos que se utilizan para hacer creer que una compañía es fuerte financieramente, cuando en realidad no lo es. Algunas de estas comprobaciones son sencillas de poner en práctica y te ayudarán a ser mejor inversor que la gran mayoría. Pero también debo advertirte de que cuando una compañía realmente quiere mentir y cometer fraude, es realmente difícil de detectar, y solo una persona muy entrenada puede darse cuenta de ello si la empresa ha ocultado bien sus huellas. Afortunadamente, la mayoría de los casos es más fácil de detectar, porque si se trata solo de maquillaje contable, las trampas suelen ser más inocentes, lo suficiente como para engañar al inversor medio, el cual es demasiado vago como para leer un informe anual completo de forma crítica. Si todavía no sabes leer bien las cuentas de una compañía, te recomiendo este vídeo donde te explico el balance y la cuenta de resultados de forma sencilla. Comencemos. El primer método mediante el cual se puede falsificar la cifra de ingresos es conocido como channel stuffing. Consiste en que el equipo de ventas infla la cifra de ventas justo antes de reportar resultados. Se trata básicamente de robar cifra de ventas del futuro y traerlas al presente. Imagina, por ejemplo, una compañía retail con ventas que varían estacionalmente. Si la directiva cree que va a haber pérdidas este trimestre, puede dar orden de ofrecer a los clientes ofertas especiales, con grandes descuentos en el precio o con facilidades de pago, si adquieren el producto ahora en lugar de hacerlo tras el cierre del trimestre contable. Esto, obviamente, es perjudicial, ya que la directiva está haciendo perder dinero a la empresa a través de estas ofertas especiales, con el simple objetivo de hacer que este trimestre parezca mejor a costa del siguiente. Están haciendo parecer los ingresos estables cuando en realidad no lo son, y para ello reduciendo el beneficio a largo plazo del accionista. Además, es posible que se vean obligados a volver a realizar el engaño en los trimestres sucesivos, o a soportar uno en que se vean de golpe los efectos concentrados de toda esta manipulación. En caso de que estén forzando a un distribuidor a recibir más productos de los que realmente pueden vender, es posible que ese distribuidor tenga el derecho en el futuro de devolver a la compañía los ítems no vendidos, lo cual producirá un desajuste en la partida de cuentas a cobrar del balance. Por lo tanto, la mejor manera de detectar este artificio
es fijándose en esta partida y comprobar si está en consonancia porcentualmente con las ventas. Si ha aumentado o disminuido de forma brusca, o si ha sucedido lo mismo en el resto de empresas del sector. Otra manera de comprobarlo es comparando para diferentes trimestres el número medio de días que la compañía tardó en recibir un pago. Si este ratio ha aumentado de forma súbita, indica que la compañía ha ofrecido mejores condiciones de pago a los clientes sospechosamente. El ratio se puede calcular dividiendo la partida de cuentas a cobrar entre las ventas medias diarias. Por regla general, el ratio de días de cobro de facturas debe ser estable, y las cuentas por cobrar deben ir parejas con el aumento o disminución de las ventas. Analiza varios trimestres y si hay disparidades desconfía y comprueba si la compañía explica por qué. El segundo método, mediante el que se pueden falsificar los ingresos, es aplicable a empresas que manejan grandes contratos que duran años, al contrario que en el ejemplo anterior. Normalmente, un gran proyecto se cobra con hitos de pago periódicos, que dependen del porcentaje del proyecto que haya sido completado hasta ese momento. Estos hitos no siempre están escritos en piedra, y en ocasiones la compañía puede negociar con su cliente mover los porcentajes a facturar en el tiempo o incluso cambiar esos porcentajes. Esto puede hacerse para intentar favorecer un trimestre que se prevea que va a ser malo, y el cliente estará de acuerdo en hacerlo si los hitos de pago futuros le son más favorables. Por otro lado, existen ciertos sectores en los que para un proyecto largo se pueden estimar los márgenes y las ventas que corresponderían a ese periodo contable y reconocerlos como ingresos. Si por ejemplo vas a cobrar 10 millones por un proyecto que dura 5 años, si las normas te lo permiten, puedes reconocer 6 el primer año y 1 en los años siguientes. De esta forma habrás trasladado ingresos hasta el punto de tiempo en el que a ti te interesaba. La mejor manera de identificar este tipo de maquillajes contables es trabajoso, pero sencillo. Hay que leerse el informe anual completo de varios años. En las notas aclaratorias de los estados financieros de algún año habrá probablemente un aviso de que se ha cambiado el método de reconocimiento de ingresos, normalmente de forma favorable. Debes preguntarte por qué y estar atento a si ese cambio produjo algún aumento súbito de los ingresos. Otra de las formas más fáciles para manipular los beneficios es a través de los inventarios. Supongamos, por ejemplo, una compañía que fabrica mesas de madera que se venden al instante y que para ello utiliza como materia prima tablones de madera que tiene guardado en stock. Por regla general, la empresa tendrá guardada en el almacén una determinada cantidad de madera que consideren suficiente para mantener las operaciones diarias, y al mismo tiempo que esa madera se va gastando para fabricar el producto, se va reponiendo con nueva madera que se compra a los proveedores. Entonces, una forma muy sencilla de inflar los beneficios de cierto periodo es a costa del inventario. La compañía decide, por ejemplo, seguir produciendo como hasta ahora, pero ya no compra más madera o compra mucha menos de la que se gasta. Entonces, los gastos en materias primas se habrán reducido, porque no se está comprando nada a los proveedores, y por lo tanto los beneficios aumentarán a costa de haber reducido el stock de materias primas. Es decir, se ha sacado dinero del balance y se ha presentado en la cuenta de resultados como si fuesen beneficios. Esto es como quemar el barco con su propia caldera para seguir navegando. El problema es que, lógicamente, solo puede realizarse de forma temporal, hasta que se hayan consumido todos los inventarios. Pero es una forma fantástica para engañar al accionista y exagerar los beneficios a costa de quemar recursos que la empresa necesita. Para detectar este tipo de manipulación, debemos mirar la evolución de los inventarios de la compañía en el balance durante los últimos años. El inventario debe mantenerse constante o aumentar al mismo ritmo que el crecimiento de la compañía. Si el inventario se reduce en compañías estables o si se mantiene constante en compañías de crecimiento, es un indicio muy grande de que nos están intentando engañar.
Se debe tener en cuenta también que la variación de precios de materias primas puede haber dado lugar al descenso de la cuenta de inventarios en el balance. Para asegurarte, comprueba los precios de materias primas y que no han bajado demasiado, y compara también el inventario de la compañía con el de otras empresas del sector. Además de ello, debemos observar también el margen bruto de la compañía. Si han estado comprando menos materias primas de las necesarias para mantener los inventarios, sus costes se habrán reducido y por lo tanto el margen bruto de la compañía habrá aumentado repentinamente. Para terminar, comprueba también en los pasivos circulantes la anotación de acreedores, ya que si no están comprando las materias primas suficientes, esta cuenta se habrá reducido sin explicación aparente. Cuando una compañía adquiere un activo, por ejemplo, un ordenador, no va a valer siempre lo mismo. Perderá valor cada año que pase por el uso y el desgaste natural. En el balance, cuando se adquiere un activo, se anota su precio de compra y luego se crea una cuenta de amortizaciones o depreciaciones, en la que se anotará el valor que esos activos van perdiendo. Si, por ejemplo, se ha comprado una planta que vale 1.000.000 de euros y que tiene una vida útil de 20 años, cada año se añadirán a esa cuenta 50.000 euros, que es el valor perdido correspondiente a un año. Las amortizaciones o depreciaciones son un gasto, pero no son un pago inmediato. Su significado es generar una suma con la que poder adquirir un nuevo activo cuando el viejo llegue al final de su vida útil. Pues bien, las amortizaciones y depreciaciones son una de las principales herramientas que se usan para maquillar los beneficios. Si a la empresa le está permitido elegir el periodo de depreciación, es obvio que pueden manipular con total libertad lo que gastan cada año en depreciaciones. Si por ejemplo la compañía adquiere una máquina cualquiera, con tan solo elegir un periodo de depreciación de 10 años en vez de 5, ya han reducido a la mitad la cantidad que deberán registrar en la cuenta de depreciación. Y si hablamos de amortizaciones de activos intangibles, ya las posibilidades de engaño son infinitas. En ocasiones, puedes encontrarte una compañía que mantenga unos activos estables y que de repente, un año, las depreciaciones se hayan reducido por arte de magia. Pregúntate cómo es posible que una empresa que ha mantenido sus operaciones y sus activos aproximadamente constantes cambie de un año para otro la cuenta de depreciaciones. La regla general para corregir este artificio contable es comparar la cuenta de amortizaciones y depreciaciones con la de activos. El porcentaje que representan las depreciaciones en función de los activos debería ser constante o bien crecer al mismo ritmo que la compañía. Si ves que ese porcentaje varía ampliamente cada año y sin razón aparente, desconfía. Lo que debes hacer es seleccionar un periodo largo de ejercicios contables y obtener el promedio de depreciaciones. Utiliza ese promedio para restarlo de los ingresos en lugar del que ha utilizado la compañía y habrás eliminado el engaño. Por otro lado, también es posible que la empresa haya declarado unas depreciaciones artificialmente bajas de forma constante y reiterada. Para identificar si son menores de lo que deberían, debes comparar el porcentaje que representan las depreciaciones sobre los activos en esta compañía con esa misma ratio de otras empresas de la competencia. Si es mucho menor que la competencia, probablemente te están engañando para inflar los resultados. Otra forma de verlo, en caso de compañías estables, es comparar el dinero gastado en depreciaciones con el CAPEX de mantenimiento. Obviamente, si la empresa dice que está gastando cierta cantidad en depreciaciones, pero luego el cash flow que se gasta en renovar equipos es el doble, pues lógicamente te están engañando. Un ejemplo reciente de manipulación de las depreciaciones ha ocurrido con Intel. La compañía, previendo unos resultados pésimos, acaba de anunciar que a partir de enero de 2023 van a incrementar la vida útil estimada de ciertas máquinas y equipos de producción, de 5 años a 8. Este aumento del periodo de depreciación obviamente
reducirá la cantidad de depreciación que cargarán cada año en la cuenta de resultados. Su efecto aproximado será mejorar los resultados artificialmente en 4.000 millones, con lo cual la compañía podrá evitar mostrar unos resultados todavía más desastrosos de los que mostrará. Existe también otro artificio menos habitual, que es reducir artificialmente los activos para justificar una reducción en las depreciaciones. Si la compañía ha reducido sus activos en el balance de forma súbita de un año para otro y sin explicación convincente, entonces es probable que estén intentando inflar los resultados manipulando las depreciaciones. Finalmente, a lo largo de la historia, ha habido múltiples casos de compañías que cargaban parte de sus depreciaciones en las cuentas del capital del balance en vez de restarlas a los ingresos. Para ello se servían de cierta excusa, que consiste en que los activos que se retiran antes del final del periodo de amortización generan un excedente en los activos que debería cancelarse eliminándolo de los recursos propios. Esto puede dar lugar a la posibilidad de tretas consistentes en reducir los activos artificialmente para no tener que restar las depreciaciones de los ingresos. Eso produciría un empeoramiento de los beneficios que es lo que asusta al inversor, mientras que la cuenta de recursos propios no le importa a nadie. Básicamente, el engaño consistía en estar eliminando dinero del balance para presentarlo como beneficios. Si se detecta este artificio, las cantidades hay que restarlas correctamente de la cuenta de resultados. Este punto no se trata de un artificio contable, pero sí de una norma que puede llevar a engaño al inversor poco entrenado. En las normas contables de muchos países del mundo, incluidas las normas GAAP de Estados Unidos, se ha introducido cierta normativa. Las compañías que tienen inversiones en activos financieros, como por ejemplo acciones, deben reportar en cada trimestre la variación del valor de mercado de su cartera en la cuenta de ingresos o gastos financieros. Por ejemplo, si la empresa A tiene inversiones con un valor de mercado de 100 millones de dólares en acciones y el siguiente trimestre hay un crash y el precio de las acciones baja a 50 millones, entonces la compañía tiene obligación de reportar esos 50 millones como pérdidas. Irán anotadas como gastos financieros, se restarán de los ingresos y reducirán los beneficios, aunque en realidad la empresa no haya perdido nada, porque la caída a corto plazo del precio no significa nada, y probablemente el valor intrínseco de las acciones siga siendo el mismo. Es decir, la compañía tiene que cargar esa caída como un gasto, aunque no hayan vendido ni una sola acción, y la pérdida no se haya realizado. Este efecto puede hacer parecer malos los resultados de una compañía cuando en realidad es solamente un efecto contable. Por otro lado, si las acciones suben en lugar de bajar, el aumento de precio se computa como un ingreso financiero, aunque las acciones no hayan sido vendidas, y por lo tanto, en un mercado alcista harán parecer el beneficio de la compañía más alto de lo que debería ser si se elimina ese maquillaje. Para evitar ser engañado por este efecto contable, las compañías industriales o de servicios se debe mirar la evolución de los beneficios operativos y compararla con la de los ingresos o gastos financieros. Si la compañía posee muchas inversiones en activos financieros y las partidas de ingresos o gastos financieros equivalen a una parte muy grande de los beneficios operativos, corrígelos. Elimina esas partidas financieras de la cuenta de resultados y no las tengas en cuenta. Esto, por supuesto, no es aplicable a las compañías de tipo financiero. Un ejemplo reciente de esto ocurrió con la acción de Alibaba. Los ingresos financieros de la compañía eran extraordinariamente grandes originalmente, aproximadamente iguales a los beneficios operativos. Entonces, cuando el mercado cayó, la compañía se vio obligada a reportar como pérdidas la bajada de los precios de su cartera de inversiones. Por lo tanto, el beneficio neto pasó de estar maquillado al alza a estar maquillado a la baja enormemente, haciendo parecer los resultados realmente negativos cuando en realidad solo habían empeorado moderadamente por aquel entonces.
Al igual que en el apartado relativo a depreciaciones, este artificio contable se basa en intentar trasladar costos entre diferentes periodos contables para hacer que un trimestre parezca mejor, que los beneficios parezcan más constantes y estables o que todas las pérdidas se concentren en un momento específico. Existen múltiples gastos que pueden someterse a una amplia interpretación por parte de la compañía. Por ejemplo, gastos legales, gastos de investigación y desarrollo, campañas de marketing o en general cualquier tipo de gasto que sea imputable a varios años distintos. Las normas contables permiten una amplia interpretación mediante la cual la compañía puede repartir esos gastos como se le antoje a lo largo del tiempo, dando lugar normalmente a exageraciones de los resultados en los momentos en que a la empresa más le conviene. A lo largo de la historia, algunas compañías han llegado incluso a sustraer esos gastos en los recursos propios en el balance, en lugar de los ingresos en la cuenta de resultados. Una mención especial debe dedicarse al pago de impuestos. En las grandes compañías, diferir impuestos es el pan de cada día. Es muy sencillo para una empresa intentar mover el momento en el que se pagan los impuestos correspondientes a unos determinados beneficios entre periodos contables. En casos extremos, se puede llegar a mentir directamente sobre los impuestos, lo cual es más grave. La manera de comprobar si algo raro está pasando con los impuestos es extremadamente sencilla. Debes mirar en la cuenta de resultados cuál es la cantidad de beneficios antes de impuestos declarada y multiplicarla por la tasa impositiva. Esto nos mostrará la cantidad de impuestos que la compañía debería estar pagando por sus beneficios. Si esa cifra no es igual que los impuestos sobre beneficios que la empresa dice haber pagado, es momento de desconfiar. Lo que debes hacer es calcular esto en un número suficiente de periodos contables y ver si hay cambios drásticos en las cifras. Compara también los resultados con otras compañías del mismo sector y averigua si la empresa está pagando menos en comparación con el resto de la competencia. En realidad, las dos cifras no tienen por qué ser idénticas necesariamente, ya que las intrincadas y complejas leyes impositivas dan lugar a divergencias que pueden ser considerables. Pero si de un año para otro hay un cambio drástico súbitamente, o si las diferencias son muy amplias respecto a la competencia, puede ser un indicio bastante probable de que nos intentan engañar. Cuando una compañía es propietaria total o parcial de otras empresas subsidiarias, la empresa matriz puede presentar sus cuentas de forma consolidada. Esto significa que a los estados financieros de la empresa matriz se le suman las cuentas del resto de empresas del grupo, como si fuesen una sola. La legislación sobre consolidación varía entre países. En empresas americanas, la obligación o no de consolidar subsidiarias depende de si controlan más de un 50% del poder de voto y del porcentaje de participación. Las compañías holding de este tipo pueden verse tentadas a realizar varias prácticas dudosas. La empresa matriz puede, por ejemplo, manipular sus beneficios por medio de la mención o no de los beneficios o pérdidas de sus subsidiarias. Si, por ejemplo, una empresa que ha tenido unos beneficios de 4 millones es propietaria del 40% de otra empresa que ha tenido unas pérdidas de 2,5 millones, la compañía matriz puede mostrar unas cuentas no consolidadas en las que no se muestre ese millón de pérdidas que le correspondería por su participación en la subsidiaria. Podría, por lo tanto, mostrar unos beneficios de 4 millones cuando en realidad han sido 3 millones. El grado de consolidación puede verse variado ampliamente, y que algunas empresas del grupo estén incluidas en las cuentas de la matriz y otras no. En teoría, si los beneficios o pérdidas de la subsidiaria no consolidada son muy grandes en comparación con los de la matriz, deberían al menos mencionarlos en las notas del informe anual. Por lo tanto, para evitar engaños respecto a este punto, lo que debe hacer el inversor es leerse el informe anual completo y con atención, para buscar este tipo de información oculta en la letra pequeña. Una vez hecho eso, se deben corregir los resultados ajustándolos con los beneficios o pérdidas de las subsidiarias no consolidadas.
lo cual todos esos inversores demasiado vagos para leer el informe anual nunca podrán hacer. Además de ello, la norma general que debemos seguir siempre que leemos las cuentas de una empresa es asegurarnos de que son las cuentas consolidadas. Si ves en el título que se trata, por ejemplo, de un balance o unos resultados no consolidados, ni siquiera sigues leyendo, porque se tratará de unas cuentas incompletas y que inducirán a engaño. Si la compañía ha decidido presentar unos resultados no consolidados es por algo. Pero la cosa no acaba ahí. Las empresas subsidiarias pueden también acumular efectivo en su balance y guardarlo ahí por un tiempo indeterminado. Si un año determinado la compañía matriz tiene malos resultados, la subsidiaria puede declarar un dividendo especial que incremente los beneficios de la empresa matriz, y de este modo hacer parecer que los resultados han sido buenos en lugar de malos. Hay que estar atentos a si se menciona en el informe anual algún dividendo de este tipo por parte de sus subsidiarias. En la cuenta de resultados de una compañía pueden aparecer en ocasiones beneficios o pérdidas no recurrentes, lo que significa que son debidos a razones aisladas y que no se repetirán periódicamente. Dentro de este grupo hay múltiples elementos como por ejemplo la ganancia o pérdida por la venta de activos fijos o acciones, cobros de seguros, cobros o pagos de litigios legales, etc. Es posible que la compañía utilice esta partida para intentar manipular los beneficios netos. Se debe observar este concepto durante varios años y comprobar cómo de recurrentes son los ítems no recurrentes. Si por ejemplo vemos que año tras año existen beneficios no recurrentes que representan una parte importante del beneficio neto, entonces es muy probable que la compañía esté intentando exagerar los beneficios por medio de algún tipo de triquiñuela. Por ejemplo, vender activos de la compañía para obtener dinero extra y que parezca producto de la operativa del negocio. Uno de los puntos más importantes que hay que revisar en la hoja de flujos de efectivo de cada compañía es si están emitiendo cantidades altas de acciones nuevas o bonos corporativos. Por regla general, las compañías jóvenes de rápido crecimiento suelen abusar de estas dos herramientas. Si bien emitir acciones cuando su precio está muy sobrevalorado es una estrategia inteligente para conseguir dinero rápido, el inversor debe ser consciente de que esta estrategia no es sostenible a largo plazo. Un gran número de compañías utiliza esta estrategia para conseguir grandes cantidades de dinero, lo cual hace parecer su cuenta de efectivo y equivalentes muy grande, y por lo tanto las cuentas de la compañía parecerán financieramente muy sólidas y saneadas, cuando en realidad es probable que tenga pérdidas operativas y que su negocio no sea rentable. Para evitar ser engañados por esta política empresarial se deben observar con atención los beneficios netos de la compañía y compararlos con las emisiones de acciones y de deuda corporativa. Si estas dos últimas son muy grandes en relación con la primera, tanto el efectivo en caja como el cash flow que te está mostrando la compañía estarán enormemente inflados al alza por el hecho de haber conseguido el dinero no mediante el negocio de la compañía, sino mediante técnicas que no son sostenibles a largo plazo. Existen múltiples casos, especialmente entre empresas tecnológicas. Un ejemplo actual de ello es Snowflake. Si observamos su balance, la compañía ha tenido pérdidas cada vez mayores en sus operaciones, a la vez que su cuenta de prima de emisión ha crecido sin parar debido a la emisión de acciones. Esto ha hecho posible que la compañía disfrute de una enorme caja y un free cash flow positivo, a pesar de las pérdidas operativas. Cuando veas que la prima de emisión aumenta mucho a la vez que los beneficios retenidos son cada vez más negativos o más pequeños, es hora de decidir si esa compañía realmente tiene futuro a largo plazo. Las provisiones de fondos son otro de los elementos que permiten retocar los estados financieros de una empresa de forma muy sencilla.
El sector de banca y de seguros están especialmente inclinados a hacer este tipo de artificios contables, lo cual los convierte en negocios muy difíciles de analizar. Imaginemos, por ejemplo, una empresa aseguradora. Ha detectado cierto riesgo relativo a un evento cualquiera y debe crear una provisión de fondos para poder pagar a sus asegurados en caso de que el riesgo se materialice. Supongamos, por ejemplo, que la empresa está asegurando incendios y que si las propiedades del cliente se queman debe pagarle. La mayoría de clientes viven en cierta ciudad y acaba de haber una previsión meteorológica de un verano extraordinariamente caluroso. La compañía decide, por lo tanto, crear una reserva extra para poder hacer frente al posible aumento de fuegos en la zona. Obviamente, es totalmente imposible conocer a ciencia cierta las probabilidades de catástrofe ni tampoco la cantidad de dinero necesaria para cubrirla. Lo máximo que se puede hacer son estimaciones basadas en estadísticas pasadas. Por lo tanto, el tamaño de esas provisiones será bastante subjetivo y dependerá de la voluntad de la empresa aseguradora. Lógicamente, cuanto mayores sean las provisiones, menores beneficios se podrán declarar, y por lo tanto, una compañía que esté obteniendo malos resultados puede verse tentada a hacer provisiones poco conservadoras que resulten insuficientes, y que pongan en riesgo la solvencia e incluso la existencia de la compañía, en caso de que suceda una cadena de eventos desafortunados. Lamentablemente para el inversor, es muy complicado entender si esas provisiones son las adecuadas. Por lo tanto, es mejor mantenerse alejados de esos sectores. En caso contrario, una posible herramienta es comparar las cantidades dedicadas a provisiones de la empresa en cuestión con las del resto del sector y comprobar si son muy grandes o muy pequeñas en relación al resto. En caso de otros sectores, la investigación que el inversor ha de hacer es más sencilla. En negocios no financieros, como los industriales por ejemplo, la provisión más común es la destinada a cubrir la deuda mala, como por ejemplo, clientes que no pagan. La compañía anunciará cualquier cambio de esas provisiones en las notas de los estados financieros. Se debe vigilar cualquier cambio que implique una reducción de las provisiones y por lo tanto una mejora en los beneficios, y decidir si ese cambio realmente tiene sentido. Si se sospecha que se ha hecho únicamente para maquillar los beneficios, debemos corregir ese efecto añadiendo el cargo correspondiente. En principio, el hecho de que una compañía adquiera o compre otra es algo totalmente razonable. De hecho, muchas compañías crecen a base de adquisiciones y les va bien. Pero en la práctica, las fusiones o adquisiciones pueden utilizarse ampliamente para maquillar las cuentas o unos pésimos resultados de la empresa compradora. Si por ejemplo tenemos una empresa A que gana 10 millones y que compra la empresa B que gana 2, entonces, tras la fusión, el balance de B se añadirá al de A. Y al año siguiente la compañía compradora estará ganando unos 12 millones, un 20% más a costa de haber reducido su efectivo y de probablemente haberse endeudado para poder financiar esa compra. Saber si la adquisición ha sido razonable o no depende de si el precio que ha pagado el comprador está justificado por el flujo de efectivo futuro que proporcionará la empresa B. Esto en realidad es muy sencillo de averiguar para un inversor entrenado, ya que se trata exactamente del mismo ejercicio que realiza al valorar acciones. Se deben comprobar las cuentas de la compañía adquirida, valorarla y decidir si el precio pagado ha sido bueno o no, y si esa inversión puede proporcionar a la empresa A una rentabilidad futura adecuada. Por regla general, las compañías en apuros suelen hacer adquisiciones pagando un precio excesivamente alto. Lo único que quieren es que los beneficios del próximo año sean mayores, ya que eso será lo que mirará la mayoría de inversores, y no el deterioro en el resto del balance. Por otro lado, existe un problema todavía mayor en relación a las adquisiciones costosas. La diferencia entre el precio que ha pagado la compañía compradora y el valor justo de mercado de los activos adquiridos se conoce como fondo de comercio. Este fondo de comercio es un activo intangible que se anota en el balance de la compañía compradora. Por lo tanto, si la compañía A ha pagado mucho, se habrá creado un fondo de comercio muy grande,
que representa ese exceso pagado. Si las capacidades de generación de beneficios de la empresa B son muy bajas o se deterioran, su valor justo de mercado se reducirá. Pues bien, según la legislación americana, las compañías están obligadas a realizar un test anual en el que se compara el tamaño de su fondo de comercio con el valor justo de las adquisiciones. En caso de que el fondo de comercio sea demasiado grande en relación al valor, se incurrirá en el llamado Goodwill Impairment, y la compañía compradora debe pagar un cargo que puede llegar a ser muy grande si el precio de la adquisición ha sido excesivo. Un ejemplo reciente de esto ocurrió con la compañía Kraft Heinz. Tras la fusión de sus predecesoras, la compañía tuvo que hacer en 2019 un cargo de 15.000 millones como compensación a su fondo de comercio excesivo. La estructura de la capitalización de una compañía puede ser también una fuente de confusión para el analista. Como norma general, las compañías que tienen una capitalización especulativa serán mucho más volátiles, es decir, en las que la capitalización de los bonos emitidos y la de las acciones preferentes es muy grande en comparación con la de las acciones ordinarias. Este tipo de compañías suelen tener unos resultados muy malos cuando las cosas van mal, pero luego pasar a tener unos resultados exageradamente buenos cuando las cosas van bien. Es mejor evitar este tipo de compañías en la medida de lo posible. Para averiguar si la empresa que estás investigando pertenece a este grupo, calcula por separado la capitalización de los bonos de las acciones ordinarias y de las preferentes, y compáralos entre sí. Si la gran mayoría no son acciones ordinarias, ten cuidado. En principio, el hecho de que una empresa recompre acciones cuando éstas están infravaloradas por el mercado es algo extremadamente deseable, ya que genera valor para el accionista. Sin embargo, las recompras pueden generar un efecto que confunda al inversor poco avezado. En el balance de la compañía, el dinero empleado a lo largo de los años para realizar las recompras se anotará bajo el nombre de acciones propias en cartera, que se encuentra dentro del apartado de capital. Lo que ocurre es que esta anotación contable se escribe con un signo negativo, por lo que cuantas más recompras se hayan realizado, más pequeño será el capital, en ocasiones negativo. Y al ser más pequeño el capital, las ratios que dependen de él parecerán excesivamente grandes. Por ejemplo, la ratio de rentabilidad sobre el capital estará inflada al alza. Ten en cuenta eso cuando compares el ROE de diferentes empresas. En caso de que una compañía haya realizado muchas recompras, puedes hacer tú mismo una corrección, sumando las acciones propias en cartera en lugar de restarlas en el apartado de capital, y utilizar ese capital corregido para calcular tú mismo el retorno sobre el capital. Como hemos dicho anteriormente, existen diferentes normas contables en diferentes países. Las normas GAAP o Generally Accepted Accounting Principles son los que se utilizan en Estados Unidos. Cuando miramos los estados financieros de una compañía debemos hacerlo siempre bajo la misma lupa, porque puede haber diferencias muy grandes entre ellos. Una manera que utilizan algunas compañías americanas para maquillar sus resultados es adjuntar junto a los resultados GAAP otros no GAAP, que ellos mismos han creado en base a las normas que han considerado oportunas. Cuando una empresa tiene unos resultados malos o regulares, bajo los principios contables generalmente aceptados, lo que hace es presentar al lado otro número mejor, calculado bajo otros principios contables. El objetivo es claro. Te dicen, mira, tenemos malos resultados siguiendo la norma GAAP, pero bajo esta otra norma que nos hemos sacado de la manga son mucho mejores. La norma general aquí es ni siquiera mirar cualquier cifra que se mencione que no sea GAAP. Un ejemplo reciente de esto se puede ver en la cuenta de resultados de Tesla, la cual, en muchas de las presentaciones financieras a inversores, muestra los beneficios GAAP y no GAAP, siendo estos últimos considerablemente mejores,
e intentando cambiar a mejor el dibujo mental que el inversor tiene sobre la compañía. Aún tras ver todos los puntos anteriores, existe la pequeña posibilidad de que sigas creyendo que estas cosas es imposible que pasen a día de hoy. Que todas las compañías importantes tienen sus cuentas auditadas y están vigiladas por las agencias de calificación y por los reguladores de cada país. Si crees eso, déjame decirte que eres muy inocente. En primer lugar, son las propias compañías las que pagan los honorarios de los auditores. Por lo tanto, su juicio es obviamente parcial y sesgado. Es muy fácil para la compañía contratar a otra agencia si tiene problemas con una de ellas o si no quiere pasar por el aro. Además de ello, como hemos visto, muchos de los artificios contables son legales. Sí, son poco éticos y engañan al inversor mintiéndole y exagerando los beneficios reales. Pero es extremadamente sencillo explicar que eso se debe a cambios contables de los que se avisó en alguna nota en letra pequeña escondida en el informe anual. Es problema del inversor interpretar las cuentas. A modo de ejemplo te diré que todos los bancos que quebraron en la crisis de 2008 estaban auditados por agencias de enorme prestigio, y ninguna de ellas tuvo que pagar por el daño hecho a los inversores o a sus clientes. Aún así, una de las cosas a vigilar en este punto es si en un año determinado la empresa ha cambiado de auditor, especialmente si cambian de un auditor prestigioso a otro desconocido. Eso podría ser señal de que hay que revisar la letra pequeña del informe anual en profundidad, para ver si se cuece algo extraño. Para terminar, te dejaré en pantalla durante unos segundos un resumen de todos los artificios contables que hemos visto hasta ahora y la manera de detectarlos. Asegúrate de que si vas a invertir mucho dinero en una compañía, primero revises todos ellos para comprobar que no te están mintiendo ni retorciendo la realidad para que te hagas una idea equivocada. Atención, este vídeo ha sido realizado simplemente por una persona aleatoria de Internet y no constituye una recomendación ni de compra ni de venta de ningún producto financiero. Infórmate adecuadamente antes de realizar cualquier inversión y responsabilízate de tus propias decisiones. Muchas gracias por ver este vídeo. Y no te olvides que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.